Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera mesa de trabajo de CIPAMEX, que se llama Necesidades de la Divulgación Científica en México. Bueno, yo soy Rogelio Dorantes y estaré acompañándolos en esta sesión como su moderador. ¿En qué consiste este evento? Bueno, la CIPAMEX, en conjunto con el CONACYT y ESIRE, han propuesto esta mesa de trabajo donde podamos platicar acerca de las necesidades que tiene la divulgación científica en México y de qué manera podemos incluir la ciencia ciudadana en este proceso. La idea principal de esta mesa de trabajo es poder desarrollar un documento que pueda servir para generar ideas, opiniones y asimismo tomar experiencias para compartirlo con las personas que se interesen en el impulso de la divulgación científica en nuestro país. Para eso, bueno, son 2 días de mesa de trabajo, hoy jueves 24 y mañana viernes 25, y para eso tenemos un grupo de ponentes que nos estarán acompañando en estos 2 días. Todos ellos podrán expresar opiniones, experiencias e ideas que serán de gran ayuda para impulsar y tomar acción en la divulgación científica. Para empezar, nos acompaña la bióloga Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez, y ella estudió biología en el IPN, fue becaria en el Museo de Geología de la UNAM, trabajó por 4 años en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y también integró una temporada el equipo de Pronatura Veracruz y el INECOL. Se enlistó en varios voluntariados, entre los que están The Greater Manchester Ecology Unit, Royal Society for Protection of Birds, and Hog Mountain Sanctuary. Tiene una maestría en gestión en áreas naturales protegidas y actualmente es responsable nacional del programa de aves urbanas, un proyecto de ciencia ciudadana con aves de la NABCI Conavio. Es fundadora e integrante de la primera red de observadoras de aves en México llamado Amacilias, que busca impulsar a mujeres líderes de todas las edades en la ciencia y la naturaleza por medio de las aves. También forma parte de la asociación civil Totl, Aves y Medio Ambiente. Bienvenida, bióloga. Gracias, Rogelio, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted y bueno, pues esperamos con ansia su participación. También nos acompaña la bióloga Tania Saldaña Rivermar, bióloga de profesión preocupada por el estudio, cuidado y conservación de los recursos naturales, enfocada al estudio e identificación de la fauna silvestre, principalmente de anfibios y reptiles, con una experiencia de 17 años en esta área. Es cofundadora del colectivo Cayicotl, en donde nos dedicamos de manera permanente a la divulgación científica y educación ambiental desde hace 17 años. Tiene 10 años de experiencia en la redacción de textos de divulgación de la ciencia, los cuales son publicados de manera mensual en el suplemento Saberes y Ciencias dentro del periódico La Jornada de Oriente. Por otro lado, desde hace 15 años, colabora en la producción y conducción del programa de radio Tras las Huellas de la Naturaleza, de corte infantil, el cual está enfocado en la divulgación de las ciencias biológicas. Se transmite todos los domingos de 9 a 10 a.m. por Radio WAP y de lunes a viernes por Radio WAP Tehuacán y Radio WAP Chignahuapan. Y desde hace un año participó en la producción y conducción de Tras las Huellas de la Naturaleza TV, el cual es transmitido por TV WAP. Desde hace 5 años, colaboró en la organización del Café Científico Maestro Marco Antonio López Luna en el Café Realengo,
el cual se realiza de manera mensual. Cabe mencionar que en el 2015 recibimos una mención honorífica dentro del Premio del Mérito Ecológico otorgado por la Semarnat dentro de la categoría de comunicación ambiental por el trabajo que se realiza en Tras las huellas de la naturaleza. Finalmente, en septiembre de 2018, fueron acreedores a la presea estatal Luis Rivera Terrazas, que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla otorga en la categoría de divulgación de la ciencia. Bienvenida, bióloga. Hola, ¿qué tal, Rogelio? Muchas gracias por estar, bueno, por esta invitación y es un gusto estar con ustedes. No, al contrario, el gusto es de nosotros y gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a platicar mucho de estos temas de gran interés. Por otro lado, nos acompaña también el licenciado José Alfonso Hernández Valencia. Él es jefe de alfabetización digital en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en diseño gráfico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en tecnología educativa y competencias digitales por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales por diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso. Es creador de la identidad gráfica institucional de la Dirección General de Bibliotecas BUAP, el Seminario de Orientación para el Examen de Admisión, la Dirección General de Servicios al Estudiante y BiblioTV. Es coordinador de BiblioTV BUAP. Además, es gestor de medios y generador de contenido audiovisual enfocado en el desarrollo de habilidades informativas. Es diseñador de profesión, psicólogo por afición, pero docente por convicción, con 22 años de experiencia en la enseñanza universitaria. Ha incursionado en los campos de diseño, el marketing y los medios digitales. Como jefe de alfabetización digital, desde enero del 2021 ha capacitado a más de 60,000 personas en cerca de 400 sesiones virtuales. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenos días. Es un gusto estar y aportar un poquito a lo que es la divulgación científica, que yo creo que es muy importante en estos días, en esta era de la información, el saber orientar justamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y bueno, pues estaremos escuchando algo que nos puede comentar y creo que va a ser de mucha importancia. Gracias y saludos a los que ya están conectados, ¿eh? Ya vemos allá mucha gente. Gracias. Gracias, licenciado. Asimismo, también nos acompaña el maestro en ciencias Carlos Alberto Soberanes González. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado académico de maestro en ciencias biológicas. Es especialista en NABCI, que se refiere a la Iniciativa para la Conservación de las Aves en América del Norte. Colaboró en un proyecto de investigación que dio como resultado la publicación de un artículo en National Geographic sobre el comercio ilegal de colibríes, publicado en 2018. Entre otras publicaciones se encuentra Colibrí Oscuro, Colibrí Azul, Jilguero Cabecinegro y Diferenciación de guacamayos militares en cautiverio mediante fotoidentificación, entre otras publicaciones más. Bienvenido, maestro. Creo que tiene el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Qué Ahora tal? sí. ¿Cómo estás, Rogelio? Mucho gusto. Mucho Muchísimas gusto. gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por aceptarla y pues esperamos escuchar sobre los temas de las aves, que es un tema muy importante también. Gracias. Asimismo, nos acompaña el maestro Germán Díaz, coordinador del área de comunicación científica y ciencia ciudadana en la consultora de ciencia abierta ESIRE. Es divulgador científico, escritor de libros de texto de los sistemas DGB, BGO, DGETI y CONALEP. Es guionista del programa de divulgación científica Amar la Ciencia del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla, en colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Es monologuista científico, coordinador del componente troncal Aprendizaje y Servicio del Bachillerato Internacional y además nerd de tiempo completo. Bienvenido, maestro Germán. Hola, muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a todos los que están conectados y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Y gracias por haber aceptado a todas las invitaciones y gracias por su presencia. Creemos que con su experiencia y con toda la plática será sumamente enriquecedora. Muchas gracias. Esperamos que sí. Así va a ser.
Y bueno, pues ahora pasamos a la dinámica de la mesa de nuestro trabajo. Bueno, para darle un tiempo estimado a todas las preguntas, nosotros vamos a tener esta dinámica donde comentaremos 5 preguntas que previamente, bueno, se han estudiado y nosotros las lanzaremos para que ustedes nos puedan dar sus opiniones con respecto a lo que piensan, a sus experiencias, a sus objetivos, a las ideas. Recordemos que esto no es algo, es algo que vamos a formar nosotros y que vamos a impulsar. Entonces son ideas, es lluvia de ideas, es lluvia de pláticas, experiencias, donde nosotros lo podemos juntar y podremos desarrollar más adelante en un documento que será compartido posteriormente. Ahora, para la dinámica, cada pregunta, bueno, se harán las preguntas y cada uno de los ponentes tendrá 5 minutos de participación que yo mismo les iré informando desde el inicio y fin de su participación. Esto con el objetivo de que no nos pasemos de los 20 minutos de participación en cada pregunta. En caso de que algún ponente tenga que comentar sobre la opinión de los otros ponentes, deberá esperar su turno para comentar. Y en caso de que tengamos un tiempo extra, bueno, yo se los comentaré y cederé la palabra a quien lo requiera. ¿Tenemos alguna duda? No, todo está bien, muchas gracias. Perfecto. Pues sin más por el momento, pues damos inicio a nuestro conversatorio y para eso voy a hacer la pregunta al aire, la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de garantizar que los productos de divulgación y comunicación pública de la ciencia lleguen al usuario final? No sé quién guste contestar o quién quiera iniciar. Bueno, para romper la plática, voy a iniciar. Me parece que es clave que justo estos productos, ya que se hacen para el público, lleguen a él y se pueda entender qué es lo que también el público, la sociedad necesita, le interesa para saber cómo llegar a él. Esa sería mi respuesta. Fíjense que alguien que seguramente algunos de ustedes en particular conocen, Miguel Delibes, decía, biólogo, el verdadero reto no es llegar a los que están, el verdadero desafío no está en llegar o satisfacer al público que busca la ciencia, sino en aquel que no la conoce, ¿no? Sino en aquel, o atraer a aquel que no está de pronto en ella. Porque sí, lo de menos es darnos gusto entre científicos, digamos, entre investigadores sobre los productos de investigación, pero definitivamente aquellos que de pronto tienen este trecho a partir de, pues a lo mejor de paradigmas que se han ido formando a partir del tiempo, yo creo que es bien importante decirles, oye, la ciencia es esto, pero sin tampoco caer en el péndulo este clásico que no sé si estarán de acuerdo conmigo, en algún momento se dio con la lectura en lo particular, en donde nos decían que leer es divertido. Leer no necesariamente es divertido, de hecho es un reto. De hecho, lo padre de la lectura, por ejemplo, es tener la posibilidad de dedicarle tiempo. Porque si leer fuera divertido, pues entonces todos andaríamos riendo, ¿no? Y todo ello. Pero no, leer lleva su reto y todo ello. Efectivamente, la ciencia, si quisiéramos atraer, debemos de tener mucho cuidado en querer hacer una pancarta para kermés. Me explico. Si de pronto a lo mejor uno quiere hacer algo atractivo, pues a lo mejor se va a buscar ocho pliegos de cartulina fosforescente y que así a lo lejos se vea gigantesco, ¿no? Pero eso no necesariamente hace atractivo a un título, a un artículo, a la ciencia. Finalmente lo que hace atractivo o debe de hacer atractivo es lo que uno desarrolla, aprende. Y el tener la posibilidad de llevar la ciencia, incluso aquel chico que poco a poco, a lo mejor hasta renuente, se dé cuenta de que estudiar, trabajar, investigar, indagar, es algo que le da mucho. Yo creo que en ese momento estamos por fin rompiendo estas cadenas, ¿no? del pensamiento abstracto que se da en aquellos que no se han acercado a nosotros. Es una opinión. De acuerdo. Bueno, pues continuando con esta conversación,
Fíjense que para mí es muy importante y algo que hay que aceptar, ¿no? De repente generamos productos, los divulgadores de la ciencia, que tenemos como un error recurrente, y en algunos seminarios, en otras charlas que hemos tenido en cuanto a la comunicación pública de la ciencia, de repente decimos, divulgamos lo que la gente necesita o lo que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿cuál es el tema que de repente nos enfrentamos? Que nosotros podemos generar productos muy llamativos, con contenidos precisos, ¿no? O con la información exacta, pero no precisamente era lo que quería el espectador o el público a quien está dirigido. Y lo que muy pocas veces se hacen es el estudio de públicos, casi no se trabajan, de repente más bien es una idea ahí de, yo quiero hablar de los ajolotes, y claro, va a haber personas como comentaban, pues finalmente ya tenemos personas que consumen ciencia, y pues son los que de manera inmediata te van a seguir o les va a gustar lo que tú estás publicando, ¿no? Pero hay otras personas que ni siquiera es como de, sí, hay personas que siguen pensando que los ajolotes son los renacuajos, y entonces es cuando dices, creo que tenemos ahí que seguir trabajando, porque de repente nuestros productos no llegan ni al público y tampoco están comunicando realmente lo que necesitamos que la gente sepa. Entonces, bueno, pues sí es muy importante pues garantizar que lo que generamos en diferentes áreas o espacios, ¿no? Hoy en día, bueno, pues las redes sociales, que son de gran importancia y de ayuda para llegar a muchísimas más personas, pero sí hay algo que pues pongo como premisa, es el que pues siempre trabajemos y tratemos de hacer estos estudios de públicos, y quizás de repente una gran parte de nuestros productos pues tendrán un éxito o el éxito que estamos buscando, ¿no? Porque muchos de ellos pues quedan ahí en un me gusta y nunca más vuelven a aparecer ni ser del interés de las personas. Bueno, pues yo creo que garantizar que la información llegue. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí me escucho? Sí. Okay. Garantizar que la información llegue correctamente a los públicos o a las personas nos permite que las personas incluso puedan participar. Una parte importante de la participación ciudadana, por ejemplo, hablando de ciencia participativa, es que la gente conozca, aprenda y además se entusiasme en lograr participar. Y creo que pues aquí en NAPSI, en Conavio, somos testigos de que esto sucede día a día, que las personas se entusiasman cuando reciben la información, ellos mismos aprenden en la experiencia en campo observando aves y a la vez contribuyen a la ciencia. Entonces, es un pilar muy, muy importante que la información llegue a las personas correctas o a las personas, no importa las personas correctas, que llegue a la ciudadanía, porque a veces la ciencia nada más se queda entre científicos, como bien comentaban hace rato, y lograr este paso entre ciencia y el poderlo transmitir es un reto muy, muy grande que debe ser un pilar importante como científicos incluso, ¿no? Parte de nuestra formación debería ser poder transmitirlo y saber cómo transmitirlo. Bien, pues sumando a lo que ya han comentado, me parece pues tienen puntos muy importantes y que creo que constituyen parte de un estudio, debería de entenderse así como holístico, ¿no? En el sentido de divulgar, primero, pues, marcar la diferencia, ¿no? Como bien comentaba Alfonso, ¿no? A veces entre investigadores se queda ahí la información y eso pues es difusión, ¿no? Es difusión científica, ¿no? Hablar entre pares, ¿no? El hecho de que todos tus artículos sean leídos por tus pares, pues, entonces esa parte, pues,
es necesaria también, ¿no? Es para la actualización en investigación, para poder tener como un monitoreo constante de qué es lo que está pasando. Pero en el momento que hablamos de divulgación, pues ya cambia el sentido, ¿no? Ahora hablamos de un sentido estrictamente en la parte etimológica de la palabra, pues vertical, ¿no? Divulgar, ¿no? Hacia el pueblo, ¿no? Hacia el público. Y que creo que ahí coincido mucho con Tania, ¿no? Este estudio de público creo que debe de ser muy importante, ¿no? Partir del hecho de entender a quién queremos llegar, ¿no? Digo, más allá de definir el tema, de que sea un tema pertinente socialmente, que también debe ser una directriz que nosotros debemos de plantearnos. Más allá de eso, creo que sí sería entender a quién vamos dirigidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tania, ¿no? Que divulga para niños, es un reto, ¿no? Grande, ¿no? Yo también, ahorita estoy escribiendo guiones para niños también, ¿no? En un programa de divulgación científica, y es que adecuar, ¿no? El lenguaje, refinar tecnicismos, ¿no? Trabajar como mucha parte que en realidad logre el objetivo, que es despertar la curiosidad, por lo menos, ¿no? El interés, por lo menos, de decir, ok, pues esto me parece como algo interesante, ¿no? Aunque no ni vaya, aunque no sepa de ciencias, pero por lo menos esto me atrapó. Y esto es, creo que, uno de los principales objetivos que deberíamos buscar, ¿no? Esta propagación del pensamiento científico, ¿no? Así, el interés, el despertar esa curiosidad en todo tipo de gente, ¿no? Y realizar, por supuesto, que la información llegue hasta nuestro objetivo, nuestro público final, creo que sería una de las primeras necesidades que tendremos que plantear en el diseño de un proyecto de divulgación, hacer lo posible para hacer las rutas de comunicación adecuadas para que obviamente el producto llegue hasta el usuario final. Y se va quedando en medias y va jugándose en esta caída, ¿no? En esta cascada, pues lo más probable es que cuando llegue el momento de llegar al usuario final, pues ya no cumpla con ese objetivo, ¿no? Aunque el producto sea de alta calidad, si no llega, pues creo que difícilmente se va a lograr, ¿no? El objetivo. Entonces, sí creo que yo recomendaría siempre partir de este estudio de públicos, ¿no? De entender hacia quién va dirigido y entender la adecuación, ¿no? Incluso del lenguaje, de las herramientas comunicativas, ¿no? Igual hacer con soluciones, igual podemos conseguir como cosas normativas que llaman la atención de momento, pero que al final se pierda la intención, que no entendemos. Pero sobre todo, y me gustaría apuntalar este sentido, ¿quiénes son los verdaderos involucrados en la divulgación científica? Uno de los grandes errores es de pronto pensar que el único involucrado es el científico, como tal, el investigador. De hecho, también hay que ver muy importante la figura del periodista científico. Que, como ya lo hemos mencionado, justamente va a tener estas habilidades, estas competencias que van a permitir que justamente la ciencia, la investigación, el artículo, todo sea precisamente evidenciado de una forma que sea fácil de digerir. Entonces, sí creo que es muy interesante ahí saber delegar como científicos, como investigadores, que existen otros entes que han estudiado para ello, periodistas, diseñadores, mercadólogos, que justamente en el ánimo perfecto de la palabra vender un producto pueden llegarlo a hacer, porque también hay siempre los extremos. Es si de pronto queremos convertir una investigación en un evento stream, no sé, eso también puede llegar a ser un grave error. Pongo un ejemplo muy claro que se dio y seguramente conocen La Dichosa Palabra del Canal 22, de pronto conocen también en algún momento en el Canal 26 de acá de Puebla estuvo, todavía de estar, desafortunadamente por una circunstancia de tiempo no he podido verlo, te lo digo Juan, se llama así, donde hablan sobre etimología, lenguaje y todo eso, La Dichosa Palabra. Qué grandes programas y qué grandes noches de pronto podíamos llegar a tener en sábados o en días lunes. Precisamente porque el entender cómo funciona la ciencia y hacerla muy asequible, ¿no? También, porque de pronto el investigador, como el doctor, que te va a hablar en un lenguaje tan técnico cuando te está recetando algo, que tú dices, no, pues sí sabe, no le entendí nada, pero se ve que sabe el doctor. De pronto también el investigador a veces
cae en ese extremo, ¿no? Utilizar un lenguaje demasiado técnico que a los ojos de un espectador en lo general, un lector, diga, híjole, no le entiendo nada, gracias. No, el hacer un lenguaje mucho más fácil de digerir creo que también es importante, y ahí es donde entra un corrector de estilo, un periodista científico y todo ello. Es muy importante aliarnos y hacer colegiados para ello. Correcto. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Todavía tenemos unos minutos extras. Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que han comentado los colegas. Solo me gustaría destacar que también sucede que hay divulgadoras que te encantan, ¿no? Sobre temas que en realidad no te habían pasado por la cabeza. O sea, yo creo que ambas productos pueden ser interesantes. Aprender de cosas que no habías tomado en cuenta, ¿no? Como decía Jane Goodall, contar historias a veces también funciona muy bien. Hay que saber transmitir el conocimiento, como ya lo comentó Alfonso, Tania, de una forma que llegue al público, pero coincido, me parece que también se comentó, o sea, no todo se tiene que divulgar, o sea, no todo tiene que ser divulgable, o sea, la ciencia básica, por ejemplo, es esencial también en todo este trabajo y no necesariamente tiene que salir el producto inmediatamente para el público y sigue siendo súper importante, o sea, me parece que justo el panorama completo también es esencial para todo esto, pero por supuesto que necesitamos un trabajo crucial con la gente, con el público, y crear diversidad también en nuestra evaluación, ¿no? De manera que esta diversidad, esta inclusión nos haga entender cómo podemos llegar a ellos de maneras más interesantes y entender más qué está pasando, y nos falta mucha empatía y todas estas cosas que creo que las nuevas generaciones entienden mejor. Me parece que también es tema de la divulgación de la ciencia. Está padre. Perdón, ahí yo también me gustaría sumar en esa parte que comentaba hace un momento, que si bien es cierto, es necesario tener un grupo, ¿no? Un conjunto de actores que participen en proyectos que sean muy transversal. No podemos esperar que un científico pues, sea experto en divulgación, ¿no? En diseño, ¿no? En armar como toda esta parte, digamos, sí, vendible de marketing, ¿no? Aunque sí creo que también ahí, por ejemplo, deberíamos de no sé, empujar un poco más a que la parte científica, la parte que produce ciencia, te entienda, ¿no? Entienda el concepto propio de divulgar, ¿no? Para que obviamente ellos son los que nos van a dar la materia prima a la gente que está como trabajando en equipo para poder desarrollar eso, ¿no? Entonces, si un científico pues, está completamente absorto, ¿no? Dentro del mundo de la investigación entre pares, difícilmente va a poder a lo mejor otorgar, ¿no? esta pauta para que obviamente todo el equipo que se sume, ¿no? Diseñadores, pues como psicólogos, ¿no? Pueda entender cómo o transformar en un producto divulgativo algo que puede ser a lo mejor hasta muy abstracto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de cuestiones de ciencias exactas, ¿no? Como física o incluso matemáticas, que suelen ser como de las cosas más difíciles de poder comunicar, sí necesitamos como una buena semilla, ¿no? Una buena semilla que nos dé el investigador, la investigadora, que nos pongan como esta parte en el entendido de hacia dónde se quiere llegar el producto. Correcto, muchas gracias por su participación a todos. Les recordamos a toda la gente que nos ve por medio de Facebook, que si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer, también lo pueden revisar, y al final de la sesión, al final de las preguntas que tenemos, nosotros se las comentaré a los ponentes y tendrán su opinión igual con el tiempo estimado. ¿Les parece? Correcto, pues pasamos a nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por su participación. Y ahora nuestra segunda pregunta dice, ¿cuáles son las estrategias que reconoces en las prácticas para entablar un diálogo con la población en general para la coparticipación y co-creación de ciencia? ¿Gustan que se las repita? No, de hecho a mí
Es una de las partes que en la jefatura de alfabetización digital acá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, justamente por la circunstancia del COVID, y ya saben la clásica frase, el COVID nos obligó justamente a transitar hacia las tecnologías de la información y la comunicación. Sí lo veníamos haciendo, por supuesto, pero definitivamente aceleró el proceso. Fue creada en el 13 de enero de 2021 la jefatura de alfabetización digital acá como una parte para atender las necesidades de comunicarnos con nuestros usuarios que como nosotros estábamos confinados. A partir de ello, justamente hemos llevado de manera virtual, pero también ya presencial, eh, las estrategias para llegar a nuestros chicos y acercarlos a la utilización de recursos electrónicos, informarse, curar la información, porque estarán de acuerdo conmigo que hoy en día lo difícil no es encontrar la información, sino saber cuál es y detectarla. Eh, Quisiera presentar en este momento mi pantalla, porque justamente aquí hicimos este esfuerzo justamente para comenzar ahí se está abriendo. Ahí se ve. Creamos, digamos, una serie de charlas del 7 al 30 de abril, en donde tuvimos la oportunidad de tener a ponentes que nos contaron justamente sobre sus experiencias para compartir o divulgar la ciencia. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Enrique Lesvera, quien es el director del ICUAP, el Instituto de Ciencias de la UAP. Y bueno, entre otras, este sitio, que por cierto ahorita lo puedo publicar, digamos, ahí a los que están viéndonos en redes sociales. En este sitio uno puede encontrar las grabaciones de estas sesiones. ¿Qué sucedía en esas sesiones de 90 minutos aproximadamente? Pues como este caso, justamente, un conversatorio en donde pues nos platicaban justamente sus experiencias nuestros invitados. Tuvimos a gente incluso del Instituto de Física, de Emerald Publishing, de Springer Nature, y así, ¿no? El doctor Ricardo Villegas Tobar, que nos habló sobre la visibilidad de la internacional en la producción científica, y el maestro Alfredo Avendaño, nuestro director general, de cómo, bueno, la visibilidad del trabajo bibliotecario en tiempos de pandemia, que también fue muy importante el darnos cuenta de ello. También gracias al liderazgo de nuestro director, bueno, tuvimos la oportunidad de generar eventos virtuales. En este momento se está abriendo por ahí una grabación del evento en donde pone es un video incluso que lo encuentran en redes sociales. Síganos en Bibliotecas WAP en Facebook. Y bueno, a lo largo de 5 horas tuvimos la oportunidad pues de también tener a ponentes que hablaron justamente sobre ciencia abierta y todo ello. Obviamente también estamos compartiendo toda la información justamente de YouTube. El canal de YouTube para biblioteca es BiblioTV. Y bueno, ahí, por ejemplo, tenemos muchos videos que de pronto subimos, pero entre otros también, por supuesto, algunos hemos tenido en vivos, justamente, en donde ahí alcanzan a notar, justamente ahí están videos, conferencias de Clarivate, ciencia e innovación. De pronto tenemos por ahí algunas ponencias. Como se dan cuenta entonces, nuestra forma y justamente añadiendo a lo que ya habíamos platicado en la pregunta pasada, qué importante es que, por ejemplo, chicos, como lo alcanzan a ver en las miniaturas, jóvenes le hablen a jóvenes, ¿no? Justamente. Y que esta circunstancia de la promoción de la lectura, pues sea para bien. Tenemos por ahí algunas participaciones de nuestros queridos compañeros bibliotecarios
que Nos son muy quedan 20 jóvenes. segundos, perdón, maestro, nos quedan 20 segundos. Claro. Sí, sin problema. No, era esto, comentarte entonces que del lado de la Dirección General de Bibliotecas, pues definitivamente estamos trabajando en ello. Y, y estas son nuestras estrategias, sesiones virtuales, conferencias virtuales y todo ello. Correcto, gracias, maestro. ¿Alguien más gusta participar? Yo quisiera comentar, perdón, o alguien más quiere hacerlo, sobre el programa de aves urbanas. Justo hacemos un gran trabajo de co-creación. Tiene 7 años el programa y desde el principio ha sido así. El programa es una red de voluntarios y si bien está compuesta de mayoría biólogos, médicos veterinarios, tenemos de todos los perfiles. El centro es la observación de aves y llevamos productos, estamos llevando diversos temas en trabajo de materiales didácticos, de manuales para el público, ¿no? Como ahora mismo jardín para espacios para aves, espacios verdes para aves, con esta concepción de ideas, ecosistemas en casa, ¿no? Que puedan servir tanto para el humano como para muchos más organismos. En fin, justo acabamos de sacar, digo, acabamos porque es real, es entre varios personajes, varios voluntarios, aquellos que desean participar, un manual de buenas prácticas para la observación de aves, pero además esto se conecta perfectamente con el público porque nuestros coordinadores, nuestros voluntarios, en diferentes ciudades, en diferentes países, están trabajando con la comunidad, están trabajando con las personas, son formadores de otros observadores de aves. Entonces, esta co-creación y esta coproducción en la que seguimos aprendiendo, créanme, es como de repente muy hecho a mano, nos ha dado muy buenos resultados, también hasta en aprendizajes personales, porque nos parece también que aquí tiene que ver también la sensibilidad y las emociones, cosa que de repente en ciencia parece que no caben, menos en estas definición de ciencia a la antigua. Nosotros sí nos permitimos sentir, es súper importante hacer estos productos con mucho sentimiento. Bien, pues a mí me gustaría acotar ya parte de lo que hizo, de lo que platicó Tatiana. Digamos, entre Tatiana y yo, cada uno se dedica más o menos a lo mismo, pero con a diferentes públicos. Entonces, yo me encargo de la red de monitoreo comunitario de aves y digamos, el target es muy diferente, porque en realidad estamos trabajando con comunidades que pueden ser tan lejanas como en alguna zona recóndita de Chiapas, por ejemplo, donde el acceso a la información no es tan fácil. Entonces, tienes que buscar otros canales de comunicación, pero además impulsar los que ya tienes y buscar personas que se alíen con cada uno de nosotros o con NAPSI para poder hacerles llegar tanto la información como para también entusiasmarlos. Y además de esas herramientas que tenemos de comunicación, dentro del mismo NAPSI y en Conavio tenemos diferentes herramientas que permiten la participación de las personas. Por ejemplo, para nosotros es muy importante contar con herramientas como eBird o como Merlin. Merlin es una plataforma con la cual puedes ver aves, puedes ver cada una de las especies de aves que hay en México, y no solo en México, sino en el mundo. Es una plataforma internacional con la cual nosotros colaboramos y está ligada a otra que se llama eBird, donde tú puedes subir tus observaciones como persona, cualquier persona puede hacerlo, y aprender sobre las aves, a observarlas, a determinarlas y a subirlas. Es como jugar Pokémon, pero en la vida real. Es muy divertido en realidad. Entonces la gente se entusiasma, a la gente le gusta mucho, participa, conoce, aprende y además tiene comunicación directa con nosotros. Es decir, en cualquier duda que tengan, hay especialistas en cada una de las zonas donde puede establecer sus dudas, subir fotografías, establecer foros y poder platicar al respecto. Hay otras plataformas como Naturalista que también funcionan y que tenemos disponibles en Conavio, que no solamente hablan de aves, sino de muchas especies. Y les puede ayudar a las personas a que si van a algún lugar en específico
y ven un ave, ven un animal, ven una planta, ven un hongo, cualquier cosa que puedan ver y que puedan tomarle fotografía, pueden ayudarlos a identificar en tiempo real, ya sea con una herramienta o pueden resolverse dudas en foros. Esto estimula mucho a las personas para que puedan interactuar. Entonces, la experiencia de nosotros es muy bonita porque además de poder interactuar directamente con las personas y poder generar productos como manuales, como experiencias, incluso como reuniones. Tanto el programa de aves urbanas como la red de monitoreo realiza reuniones cada vez que es posible. Y en pandemia. Exacto, y esas reuniones involucran a las personas responsables de cada uno de los sitios, tanto del programa como del monitoreo, y se comparten experiencias y se llegan a diferentes productos que pueden también ayudar a estimular y ayudarles también, porque esto también puede ayudar económicamente a las personas. Los fines que tiene, por ejemplo, la red de monitoreo comunitario es estimular a las personas a que realicen actividades como aviturismo, ¿no? Y que puedan organizarse entre ellos y realizar estrategias que puedan ayudarles a tener un dinero extra, aparte de lo que hacen, ¿no? Entonces, hablando de experiencias, y esta pregunta nos gustó muchísimo porque es algo que podemos... es nuestro, ¿no? nuestro Es motor. lo que nos mueve. Y a mí me gustaría agregar, Carlos, que, bueno, Sí, esto se conecta con Conavio, perdónenme, rápidamente, porque todos estos datos van al Sistema Nacional de Información para la Biodiversidad, un sistema que usan todos, ¿no? Que además Conavio ha trabajado para que haya otra página como se llama Enciclovida, que justo es tan amigable como para que la use quien así lo desee. Entonces, estamos hablando de que esta información regresa a investigadores o al público, es democratización del conocimiento, ¿no? Que de eso también se trata la divulgación de la ciencia y por supuesto tenemos un increíble departamento de comunicación de la ciencia con N productos más que van para la gente que justo están conectados con lo que el público está buscando. Listo. Así es. Y otro poquito, un extra. La misma información, por ejemplo, de IBER, de observación de aves, también se ocupa para poder generar mapas, por ejemplo, de distribución de las aves y saber cuáles son sus rutas de migración, hacia dónde llegan, de dónde llegan y hacia dónde van, dónde son sus sitios de migración y de reproducción. Toda esta información es importantísima y es información que genera el público. Generan especialistas y también generan las personas. Y es tan importante como para saber cuándo inicia la ruta de migración de una especie, hacia dónde va, dónde se detiene. Hay alertas incluso. En ocasiones puedes ver que si ven alguna, no sé, por ejemplo, aves muertas en algún lado, por alguna causa, entonces rápido se emite una alerta y todo el mundo empieza a buscarla, a interactuar unos con otros para poder ver cuáles son las causas. La increíble cartografía también que tenemos que está Así muy es. actualizada. Sí. Correcto. Y se generan publicaciones además científicas a partir de los datos generados por ellos, ¿no? Hay diferentes publicaciones que investigadores se ocupan para poder utilizarlas y para poder hacer publicaciones de todo esto que estamos platicando, ¿no? Es súper importante. Correcto. ¿Alguien gusta más participar? Pues en mi caso, bueno, les platico de entrada cuando estábamos con un grupo de amigos, estábamos finalizando la carrera, ¿no? Ya estábamos con la tesis y de repente con esta idea de mientras te titulas, pues tomamos esto de la divulgación como un hobby. Pensábamos que mientras nos titulábamos íbamos a hacer divulgación y de ahí, bueno, pues dedicarnos posgrados, empezar a trabajar, ¿no? Ver qué íbamos a hacer. Sin embargo, bueno, 17 años después aquí sigo trabajando en divulgación de la ciencia, entonces ese hobby y el mientras me titulaba como bióloga, bueno, pues realmente se convirtió en mi área de trabajo, ¿no? Es lo que los últimos 17 años me dedico básicamente. Y bueno, pues por ahí empezamos a trabajar con algunas actividades, pero de repente este acercamiento con la población veíamos que pues teníamos que, si bien la divulgación de la ciencia de repente pareciera, bueno, y todavía me tocó a mí, en mi caso, hace 17 años, que pues de repente me decían una bióloga y todavía la divulgación de la ciencia era como, híjole, confieso que de repente me llegaron a profesores a decir, o compañeros de la carrera, es como de, quien hace divulgación de la ciencia es que fracasó en la investigación, ¿no?
no terminaste ahí en una universidad siendo investigador, entonces, bueno, pues como que haces divulgación de la ciencia. Al principio, pues sí, se enojaba uno, sin embargo, a través de los años, pues dices, hijo, la importancia de el hacer este tipo de actividades, el acercarnos con la población, y que hoy en día, a pesar de los años que han transcurrido y de que no solamente nosotros que estamos aquí en Puebla, hoy en día en México, bueno, existen una gran cantidad de grupos dedicados a la divulgación de la ciencia, y todavía seguimos diciendo calentamiento global, pérdida de especies, fragmentación de hábitat, o sea, seguimos teniendo los problemas y siguen creciendo, ¿no? Entonces, este acercamiento con la población, pues tiene que seguir, tenemos que seguir trabajando de manera ardua. Y cuando estábamos ahí entre las actividades, pues se nos ocurrió pues vamos a hacer un programa de radio, ¿no? Y entonces también nos llegó ahí el comentario, biólogos haciendo radio, así como dedíquense a otra cosa, ¿no? ¿Qué andan haciendo ahí? Y como experiencia, cuando empezamos hace 15 años con el programa de radio que se transmite en Radio Boab, que es la estación de la Autónoma de Puebla, justo esta parte de cómo lograr que la población se apropiara de este producto, ¿sí? Que es un programa radiofónico, y que lo hicieran parte de su vida diaria. Al principio, pues sí, fue un poquito complicado, porque evidentemente, pues sí, biólogos, pero no comunicólogos. Entonces, bueno, pues teníamos también que entrar un poco a meternos a estudiar en cuestiones de comunicación, con esta premisa que siempre nos hacemos y que ahora en muchas actividades de divulgación de la ciencia, bueno, siempre se empieza con el qué es comunicar, qué quieres comunicar, ¿no? Y algo que también dentro de nuestras estrategias, si bien pues realmente la mayoría de las actividades que realizo pues están enfocadas hacia niños, pero la realidad es que hasta el momento no nos hemos encontrado con un niño que solito vaya y prenda la radio, o ahora que también estamos en televisión, vaya y prenda la televisión y diga, ay, quiero escuchar Tras las huellas de la naturaleza, mi programa favorito. Teníamos que trabajar la información, pero en realidad a quienes a través de 15 años les hemos hablado es a los adultos, a los papás, que si ven el contenido de tu programa, pues evidentemente el papá, la mamá, el tío, la abuelita, pues va a ser quien va a encender la radio. Hoy en día, bueno, ya también a través de internet pueden escucharnos en todo el mundo, ¿no? Gracias a las redes sociales y a todas las plataformas. Y una de las estrategias que permitió que nos acercáramos, además de bajar la información, fue enseñarles o trabajar la información con lo que ven ellos en su día a día, ¿sí? En su zona, en donde vives, y entonces la gente empezó a apropiarse de esos conocimientos y por supuesto, bueno, pues empezar a participar con nosotros en actividades de divulgación de la ciencia. Ahorita que mencionas, querida doctora, hay un biólogo favorito, te cuento. Uno de mis biólogos favoritos, Enrique Ganem, de hecho se llama él se autonombra el explicador, es un gran explicador, síganlo en redes sociales. Es realmente maravilloso encontrarlo. Y hablabas también de este prejuicio paradigma de que pues eres divulgador porque no triunfaste en la ciencia. Ese mismo lo cargamos los docentes. Eres docente profesional pues porque no te dio para trabajar, entonces estás dando clases. ¿Qué circunstancia? Y bueno, también yo creo que una de las cosas que debemos de valorar son a las personas que nos están acompañando, y no quisiera dejar pasar, digo, ya estamos ahí a Griselda, Claudia, Alejandra, Vero, Mirna, Juan, Viri, Lau, y bueno, los chicos de Pau Orizaba, que anda por ahí, Maritrini, Ángel, Jos, Luis, Isabel,
Galvez y Choi, que les agradecemos que estén interesados en ello. No sabemos la edad que tengan, pero pues definitivamente hay que agradecerles que estén con nosotros y que les llamen a los demás. La plática seguramente, y lo estoy sintiendo, está muy, muy, muy entretenida. Bien, ¿Alguien más gusta agregar algo? Perdón. Adelante, más. Bien, para sumar ahorita a la plática que están teniendo, creo que me parece súper interesante, sobre todo esta pregunta que ha detonado muchas cosas, ¿no? Ha abierto muchas cosas, ¿no? Desde, pues, ya vimos ahí el enlace de YouTube de BiblioTV WAP, tenemos también entre las huellas, los productos de Conavío, ¿no? Que a mí me parecen maravillosos. De verdad, yo soy muy fan de estas páginas, ¿no? de estos productos que se están haciendo, y creo que eso también falta mucho, ¿no? Entablar esta comunicación o entender que es un proceso de comunicación. Parece que, perdón, ¿me escuchan bien? Sí. Tenemos un poquito como de corte, pero, o sea, se ha escuchado bien hasta el momento. Ok. Bueno, les comentaba, esta parte de comunicar, ¿no? Y de hacer un poco de unir esfuerzos, ¿no? De entrada, reconocer la labor de los otros, reconocer la otredad, creo que es algo bien importante y que muchas veces se vuelve complicado desde la parte científica, ¿no? O por lo menos en el ambiente académico, eliminar estos egos, ¿no? A lo mejor que nos pueden plantear, o esas competencias que pueden existir luego entre instituciones, entre, no sé, esas partes que ya están muy arriba. Pero la otra es justo también detonar proyectos, hablando de la comunicación científica, ¿no? Hace rato hablábamos de la divulgación, ¿no? Ahorita yo creo que va más en un sentido de comunicar, ¿no? De entablar justo esta vía de dos enlaces, ¿no? Entre emisor, receptor, tener un diálogo con las personas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me viene mucho a la mente, a ver si me pueden ayudar a proyectar la pantalla, un proyecto que estamos trabajando precisamente para CIPAMEX, que es Totontli, ¿no? Este proyecto de Totontli tiene como finalidad el justo reconocer la comunicación científica a partir del quehacer de los observadores de aves, pero comunitarios, ¿no? Es decir, las personas que de por sí se dedican a hacer observaciones de aves, a hacer recorridos de las observaciones de aves en las comunidades, que no necesariamente tienen una formación académica, pero que aún así ellos pues muchas veces nos han comentado, ¿no? Este proyecto lo que pretendió es darles la voz a ellos, ¿no? Que ellos nos cuenten precisamente para hacer como este proceso de comunicación, ¿no? Generalmente pensamos que las partes que estamos en la academia, ¿no? O en la investigación, en la docencia, pues nos tienen que escuchar, ¿no? O nos tendrían que escuchar, cuando casi siempre es al revés, ¿no? Sobre todo en proyectos de ese tipo, ¿no? Como de biología particularmente, pues muchas personas se acercan a las comunidades para recuperar saberes, ¿no? Saberes que la gente posee por sí misma, ¿no? Y que obviamente, a pesar de no ser un conocimiento formal, pues también contribuye mucho a la producción de ciencia, ¿no? Nos comentaban esas personas que pues se ven ahí, ¿no? Que son locales de ahí, de las comunas, ¿no? Que ellos nos decían, no, es que aquí vienen seguidos, ¿no? Doctores a hacer como su investigación y nos piden ayuda, ¿no? O vienen postdoctorados también a preguntarnos cómo trabajar, ¿no? En esta parte de reconocimiento, ¿no? Ya in situ, ¿no? Saliéndonos un poquito de la parte de las esferas académicas, llegar a las comunidades, reconocer y escucharles también, ¿no? Entablar esta comunicación siempre en dos vías, creo que es algo como necesario actualmente, ¿no? Y obviamente, hablando de proyectos ciudadanos, por ejemplo, esta parte del reconocimiento de las aves, ¿no? A partir de las aplicaciones, que me parece debería de promoverse como Pokémon Go, ¿no? Igual así, pero mucho más divertido, mucho más transparente, ¿no? Que es justo promover que la gente participe, ¿no? Y que también hacer que la gente se sienta escuchada con lo que ellos de por sí conocen, ¿no? Insisto, son conocimientos informales, tal vez, que no han sido academizados, pero que seguramente pueden producir mucha ciencia hacia arriba. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos por su participación. De acuerdo a las experiencias que vinieron comentando durante esta pregunta, formulo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué áreas de conocimiento consideran que deberían sumarse para generar proyectos transversales de divulgación y comunicación pública de la ciencia? ¿Quieren que se las repita?
No, de hecho me parece que lo hemos platicado en la primera pregunta, ¿no? Mucho nos vimos comunicólogos, mercadólogos, diseñadores, correctores de estilo, incluso lingüistas, más el grupo de investigación. Creo que todas estas áreas se deben de aglutinar, pero creo que también no sería prudente decir solamente estas, ¿no? Sumar a todos los que quieran, en realidad. Es mi aporte breve, pero pues yo creo que con ello. Gracias, licenciado. Claro, supongo que depende de la necesidad, perdón, interrumpí algo, ¿no? Claro, supongo que depende de la necesidad, digamos, lo más importante siempre es como la transdisciplinariedad, ¿no? Integrar a diferentes disciplinas para poder entonces hacer una divulgación eficiente. No es suficiente con que, como bien platicado anteriormente, no es suficiente con que alguien que se dedica a la ciencia trate de hacer divulgación, ni que también algún comunicólogo quiera hacer divulgación sin entender la ciencia. Es decir, hay que intercambiar conocimientos y poder especializarnos de algún modo si queremos divulgar ciencia desde cada uno de nuestros lugares para poder hacerlo mucho mejor, ¿no? Yo, bueno, pues le sumo a las participaciones y definitivamente cuando estás trabajando en divulgación de la ciencia y justo lo que es, bueno, depende del producto, ¿no? Depende de la actividad. Si bien es un gran trabajo el traducir la ciencia, el bajar esos conocimientos para que lo entienda cualquier persona de cualquier edad, pero de repente también si nos pusiéramos a dibujar, bueno, a diseñar, generar material didáctico y demás, bueno, no nos da la vida, ¿no? Entonces justo, pues me sumo el que debes de trabajar con diferentes áreas para que de manera integral y como dice la pregunta, ¿no? De manera transversal, pues desde diferentes aristas o perspectivas logres como que llegue el mensaje que tú quieres. Por ejemplo, nosotros aquí en Puebla, bueno, Puebla y Tlaxcala se publica la Jornada de Oriente, que es el periódico como regional del periódico La Jornada, y cada mes saca un suplemento que se llama Saberes y Ciencias, y ahí, bueno, pues nosotros, junto con mi compañero, que realmente decimos, somos un colectivo de dos, ¿no? De dos biólogos, y de ahí trabajamos con comunicólogos, con músicos, con artistas, con escritores, diseñadores, justo para lograr como esta transversalidad, porque entre los dos no podríamos. Y entonces entre los dos sacamos un texto de manera mensual, siempre tocamos diferentes temas, de biología, por supuesto. De repente nos han dicho que por qué no hablamos de física o matemáticas. Híjole, no. Una de las cosas que tiene la divulgación de la ciencia es el ser éticos profesionalmente y pues no se trata de confundir a la gente y la verdad es que en física y matemáticas no soy tan buena, entonces no me meto en esas áreas. Entonces, bueno, los textos pues siempre son de biología y lo que hacemos es que escribimos el texto y colabora con nosotros un diseñador gráfico de la Ciudad de México, es caricaturista, se llama Diego Tomasini, le mando saludos, por si está viendo ahí la transmisión, y se le manda el texto y él nos regresa una ilustración. Siempre también lo hacemos como un ejercicio para ver si nuestras palabras fueron claras, porque, bueno, pues él totalmente, bueno, de formación diseñador gráfico, y es como un ejercicio de ver el que también la información es clara, pero definitivamente, por ejemplo, los dibujos, hay personas que nada más con la imagen entiendan el mensaje de lo que queríamos o lo que queremos expresar en el texto, aunque no nos leyeron. Pero bueno, a través de la imagen también se logró el objetivo, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros pues trabajamos así con diferentes personas de diferentes áreas para lograr esta transversalidad en los productos y en las actividades. Justo, Tania, ahorita que dijiste de las imágenes, nos enseñaron hace unos cuantos días Humberto Berlanga un panfleto que nos decía de una comunidad que
que tiene muchas lenguas y entonces te enseñan cómo hacer monitoreo solo con dibujos. Entonces hicieron algo, divulgación de ciencia universal. Estaba padrísimo. Todo lo podemos entender. Y agregando a esto de las profesiones, yo lo dejaría en habilidades. Para mí, bueno, a mi parecer es esencial tener habilidades sociales en este trabajo de ciencia participativa, por supuesto, que hacemos. Y voy a regresar a la empatía y tiene que ver, me parece que con psicología, esto que mencionábamos hace rato de conectar con las personas. Entonces, bueno, cada vez hemos entendido un poco más entre la red que no es así de sencillo llegar y decirle a una persona que no puede sacar a su gato, que es un gran problema para las aves de casa, porque puede matar muchos animalitos. Vaya, no es así de sencillo, pensando en el contexto socioeconómico, en la situación del momento de la persona. Y también voy a rescatar algo que por ahí alguien, ya no me acuerdo quién de ustedes dijo, creo que tú, Tania, esto inicia justo también para nosotros, las aves son esenciales en todo este trabajo por lo amigables que son para las personas, lo atractivas, pero también esta situación del sentimiento, ¿no? Del conectar y de que inicie como un hobby, o sea, aprendes en el camino, pero no te das cuenta. Yo no sé, en la experiencia de Carlos, de alguno de ustedes más, si han hecho observación de naturaleza, pero en mi experiencia como líder de grupos, las personas llegan a estos espacios para platicarte de sus vidas y en el camino aprenden de identificación de aves, de registro, de monitoreo, pero vaya, para mí no es excluyente, tiene un mismo sentido toda esta cuestión social. De mi parte me gustaría sumar, ahorita que hablamos de las diferentes profesiones o habilidades que se pueden requerir para hacer proyectos transversales, creo que depende mucho también del producto, ¿no? Y del producto que se pueda generar o que se pretenda generar. A veces reducimos la divulgación científica a textos, ¿no? Que van a ir en revistas, a veces la pasamos o la entendemos hoy en día ya a lo mejor un poquito más amplio el concepto como videos, ¿no? De YouTube o colgados en redes sociales, TikTok, etcétera, ¿no? Pero pues hay un montón de expresiones divulgativas, ¿no? Que podemos hablar, por ejemplo, incluso de rap, ¿no? Recuerdo mucho esta página de rap de medicina, ¿no? Que cuando me tocó dar curso de biología a chicos, ellos aprendieron el ciclo de Krebs con esta canción, ¿no? Es un rap que obviamente se volvió famosísimo y a partir de esa canción, pues ya tienen un canal, ¿no? Y se dedican a hacer raps de medicina, nada más, ¿no? Tienen el ciclo de Krebs, tienen cualquier cantidad de rutas metabólicas hechas raps. Entonces, y realmente pues no es que haya una profesión rapera, ¿no? Sino es justo lo que decía Tatiana, ¿no? Tiene esta habilidad, son habilidades que se van teniendo y que se ponen al servicio de los demás. Creo que esta parte de la empatía juega mucho, ¿no? De esa parte de querer compartir, ¿no? Y de hacer un bien común con la información que tú tienes y con las habilidades que tú tienes, ¿no? Y esto de buscar productos que sean alternativos, que no encajen dentro de lo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues, si les preguntamos a los chicos, ¿no? Oye, ¿qué opinas de la divulgación científica? La mayoría te dirá, pues, videos, ¿no? Así, por los grandes divulgadores que hay ahorita en boga, ¿no? Javier Santolaya, ¿no? Y compañía, pues ellos piensan que TikTok y YouTube son las formas de hacer divulgación científica, ¿no? Cuando tenemos otras formas, radio, ¿no? Cine, incluso con documentales, ¿no? Hay documentales que pueden ser divulgativos que son geniales, Cosmos, la misma serie, ¿no? Entonces creo que si nosotros ampliamos también en nuestra concepción de divulgar, ampliamos el panorama o el horizonte a muchos productos, creo que podemos ir haciendo más transversales, ¿no? Obras de teatro, ¿no? Por supuesto que también la gente de artes, de humanidades, de teatro, ¿no?
de expresiones artísticas, pues puede aportar muchísimo, ¿no? Y creo que serían como estas grandes áreas que deberíamos empezar a coger entre todos, ¿no? Y a empezar a comunicarnos, ¿no? Oye, pues a hacer este tipo de proyectos transversales es lo que más nos enriquece como divulgadores y pues en general como personas. Y Marshall McLuhan acuña el término "el medio es el mensaje". Y justamente a partir de ello debemos de considerarlo también. Efectivamente coincido con Tatiana sobre las competencias y las habilidades de cada uno, pero sí también sobre el medio, el que se va a utilizar, el lienzo sobre el que se va a plasmar, también deben de haber involucrados gente de edición, gente... el término influencer no me gusta, pero pues también debemos de considerar esta figura como tal, de tal manera que justamente hasta en redes sociales, que efectivamente hoy en día para una generación como son nuestros chicos de menos de 15 años, pues definitivamente TikTok y Twitter es una forma de comunicarse, y creo que sobre ellos también debemos de trabajar. No obligarles a que solamente en libros o solamente en EBSCO lo encuentren la información, sino que también lo encuentren definitivamente en redes sociales. Claro. Desde luego. Tenemos unos minutitos todavía de sobra. No sé si alguien guste agregar algo más a esta parte. Sin ningún problema se puede hacer. Queda libre el micrófono. Correcto. Pues entonces, si gustan, pasamos a la siguiente pregunta, que va muy de la mano con lo que acaban de mencionar. Y dice la pregunta de este modo: con base a su criterio, ¿cuál sería la importancia de detonar un programa de actualización y capacitación permanente en tendencias de ciencia abierta y ciencia ciudadana en las personas divulgadoras científicas? Ahí me gustaría pensar, a mí Adelante. particularmente el término de ciencia abierta, todo lo que engloba, creo que es más allá de una tendencia, creo que es una necesidad. Es una línea en la cual no importa el área en la cual te encuentres, si como productor científico o como divulgador científico, es necesario empaparnos de todo este concepto de ciencia abierta, porque es precisamente eso de la democratización, ¿no? Y dentro de todo este paraguas de la ciencia abierta, que tiene muchísimas ramas, todas súper interesantes, creo que el de ciencia ciudadana, a mí en lo particular, me ha llenado muchísimo, porque creo que entendiendo la labor de divulgador, la divulgación es un bracito de la ciencia ciudadana, ¿no? Si nos llevamos a esta parte del modelo pedagógico, por ejemplo, en cuestiones de la apropiación del aprendizaje significativo que se puede lograr en los alumnos, hablando en términos educativos, pues lo logras cuando los involucras, pues, cuando los pones a hacer algo, cuando el conocimiento deja de ser teórico y pasa a ser algo vivencial, no necesariamente práctico, ¿no? Pero algo vivencial o significativo, ¿no? Que te representa algo en tu vida, entonces el conocimiento lo apropias permanentemente, ¿no? Y creo que eso se logra únicamente desde la ciencia ciudadana, ¿no? Cuando tú involucras a un grupo de personas a trabajar en pos de la ciencia, necesariamente necesitas divulgación, porque la parte divulgativa donde tú le explicas a la comuna cómo hacerlo, ¿no? Cómo tomar las fotos, cómo subirlas al repositorio, ¿no? Cómo mandar tu ubicación, ¿no? Cómo hacer como esa contribución. Por supuesto que hay un ejercicio de divulgación inicial, pero ese ejercicio de divulgación inicial, insisto, lo veo como la herramienta para poder generar un concepto más grande, ¿no? Y creo que es hacia donde deberíamos apuntar, ¿no? Tanto en divulgar los proyectos ya existentes de ciencia ciudadana, ¿no? Que lamentablemente poco se conoce, ¿no? En términos de la existencia, ¿no? Por ejemplo, yo cuando les muestro la página de esa de Haber Aves, ¿no? De Enciclovida, todo eso, a los chicos de verdad quedan sorprendidos. Wow, es que está bien padre, ¿no? O sea, y de verdad puedes pasar ahí como un montón de rato picándole, conociendo, y sí despiertas más interés. Y es un proyecto de coparticipación, ¿no? Es lo que les decía, pues tú puedes sumar, ¿no? O sea, llevas un celular, en el momento que te vayas o sea, camping, salgas a algún lado, ¿no? Puedes hacer una contribución. Y de esta forma creo que se genera como
mucho más entusiasmo e interés por parte de la comunidad. Además, sí, hacia todo esto creo que todavía hay muchas áreas ahí pues, para poder pulir, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, si pudiéramos nosotros otorgar un reconocimiento mayor a la participación ciudadana, empoderar a la gente, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, ¿no? La astronomía también es una de las grandes ramas de la ciencia ciudadana. Por ejemplo, en Argentina también pasó en los Países Bajos, ¿no? 2 contribuyentes de ciencia ciudadana, de observadores ciudadanos, ¿no? de la bóveda celeste, encontraron objetos, ¿no? Objetos que no se habían detectado antes y se les otorgaron los nombres de estas personas, ¿no? Entonces existe un objeto con el apellido de una persona argentina y de una profesora de preescolar de los Países Bajos, ¿no? Que en sus ratos libres se observaban en el telescopio y se les reconoció como astrónomos, no como aficionados, ¿no? como fulanito, ¿no? Sino como el astrónomo tal, porque en verdad está contribuyendo a la producción científica. Entonces creo que si pudiéramos lograr trascender en la población con ese reconocimiento, con esa validación, creo que el ejercicio de divulgación que va dentro de esa esfera grandota sería como mucho más fácil, ¿no? Incluso para nosotros que hacemos esta comunicación de la ciencia pública, de la ciencia, creo que sería darnos muchas herramientas para poder hacer que el final, el último, a mí me gusta verlo así, transformar la realidad de nuestra sociedad, ¿no? O sea, en términos a lo mejor filosóficos, y logramos hacer que la gente piense, ¿no? Más en ciencia que en cualquier otra cosa, ¿no? Creo que sería como este granito, ¿no? Que nos dejaría a todos como pues más satisfechos. Así es. Coincido totalmente contigo, Germán. Incluso la misma capacitación, por ejemplo, nosotros hemos aprendido y cada pregunta que haces, pues prácticamente la hemos tenido que desarrollar en nuestro trabajo. Y es muy curioso porque nosotros nos hemos visto obligados, con gusto en realidad, a mantener una actualización de todo lo que realizamos en nuestro trabajo. Es decir, nos obligamos la gente participa tanto y se ve tan entusiasmada en la identificación de aves, en la observación, que nos exige poder tener diferentes formas de cómo retribuirles esto. Es decir, actualizaciones taxonómicas, reconocimiento de sitios nuevos donde no había, por ejemplo, reportes de especies y que en algún momento estos reportes se vuelven súper importantes para poder ver la distribución o para poder ampliar la distribución de una especie. Todo ese entusiasmo que muestran las personas te obliga todo el tiempo a estar buscando formas de cómo integrarlos y además de cómo seguir capacitándolos y además aprendiendo nosotros mismos. Entonces es muy importante como mantener, no solamente poner una plataforma o poner o mostrar la información, sino además continuar y seguir interactuando con las personas con las que, o al target al que te diriges, para poder seguirlo entusiasmando y además que te retribuya. Y eso es muy, muy importante. Perdón, nada más quería mencionar, porque ahorita Germán mencionó astronomía y Julieta Fierro es una gran divulgadora, además de todo el equipo, ¿no? Sergio de Régules en matemáticas, Martín Bonfil, digo, seguro se me olvidan Juan Tonda y otros que están ahí en la UNAM. Pero volviendo a la pregunta, a mí me parece que los recursos nunca van a ser suficientes y tampoco necesitamos abundancia, pero es clave justo todo esto que hemos hablado durante las preguntas sobre el involucramiento del público, un real involucramiento, justo ahorita Germán que explicó la importancia de la ciencia ciudadana, pues hace que esto se vuelva permanente. Si a la gente le gusta, si la gente lo quiere, esto se vuelve permanente y entonces, contigo o sin ti, esto va a seguir por todos los años. Eso esperamos de nuestros programas, así los trabajamos en Conavio. Bueno, yo estoy enamorada, obviamente,
el programa de aves urbanas que lleva 7 años hasta ahora. Es una red de líderes de los sitios y eso, ¿no? El programa existe por esta red de líderes que ya en México es representación en 130 ciudades y en otros 13 países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, pero también ha sido esencial por ahí la coordinadora del programa de aves urbanas Perú, nos decía, ya, o sea, es importantísimo que nos preguntemos, bueno, nosotros en el rollo ambiente, conservación, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿realmente creemos que vamos a poder con esto? Que vamos a poder con todos los intereses asociados a toda esta destrucción de hábitat, anexas. No sé, me parece muy fuerte la pregunta, me parece que está bueno planteársela porque es esencial saber por qué estamos haciendo esto, ¿no? En mi respuesta, ojalá y pudiera escucharlos más a ustedes, es pues por humanidad, ¿no? Es en simple, pero bueno, necesitamos que esto tenga coherencia siempre, ¿no? La gente necesita esta coherencia y eso es lo que tratamos de trabajar siempre. Esperamos esta permanencia en nuestros programas. Pues sumándome y quisiera ahí abonar un poquito a esta pregunta que dijiste, Tatiana, ¿no? A veces, porque yo también me la hago, de repente ves el problema, ¿no? Y que hay problemas que son a nivel global, ¿no? Entonces es cómo genero estrategias para disminuir esto. Y a veces la respuesta es podremos y a veces la respuesta es no, pero somos necios. Somos necios. Yo creo que algo que también me he planteado en muchas ocasiones es que esta necedad, ¿no? Pues finalmente es la que me mantiene aquí generando programas, actividades, materiales, el que una de las cosas que tiene la divulgación de la ciencia, pues justo es que más allá que de repente te enamores de algún programa, el que te pongas a crear cosas y obviamente son como tus hijos, ¿no? O sea, es algo que lo ves crecer y cuando ves los resultados, pues se siente muy bonito, pero que además, bueno, pues justo en una gran parte de nuestras actividades dejamos de pensar en lo individual y siempre estamos pensando en lo colectivo. Trabajar con la gente y para la gente, ¿no? Ya que una gran parte de los recursos que de repente recibimos para la generación de estos programas, actividades o lo que estemos haciendo, pues vienen del recurso público, ¿no? Entonces, yo sí digo, pues es nuestra obligación retribuirle a la sociedad lo que estamos haciendo, que no se quede en un producto para unos cuantos o para el conocimiento solamente de un grupo. Y fíjense, en mi caso, de repente cuando platicando con otras personas, que justo siempre me dicen, ¿y lograremos cambiar el rumbo del planeta? ¿Y dejaremos de hablar de crisis ambientales? Y de repente, como bióloga, ¿no? Que quizás estamos, bueno, más enfocados hacia estas áreas, y en la experiencia, digo, de repente si hablamos de la pérdida de ecosistemas, la pérdida de especies en diferentes áreas, en particular hablando de México, es por la falta de los biólogos de querernos acercar con la gente. A veces queremos salvar a la selva lacandona desde un escritorio, ¿no? Y no llegar con la gente y trabajar para que no va a ser fácil, o sea, es un camino muy largo, en mi caso, ¿no? Pues 17 años y todavía dices, y todavía te sigues lamentando y enterándote de noticias y cosas que dices, pensé que ya habíamos avanzado en eso. Y
pero lo veo siempre como una área de oportunidad, porque es entonces, bueno, vamos a generar el folleto, la ilustración, el texto, el taller, el programa, y sigues ahí, de necio, de necio. Entonces a mí me parece súper importante pues el trabajar con la ciudadanía, ¿no? Apropiarlos del conocimiento y que en conjunto pues logremos pues ver una luz ahí que en la lejanía y lleguemos todos, ¿no? Porque pues por humanidad, bueno, no solamente yo o las personas cercanas a mí, pues merecemos un mejor planeta, ¿no? Porque todo mundo merecemos un mejor planeta y pues totalmente el trabajar con proyectos de ciencia ciudadana, bueno, yo soy fan de todos los programas de Conavio, entonces, bueno, siempre estoy ahí al pendiente de sus programas y por supuesto siempre dando difusión, diciéndole a la gente, entren a Naturalista y miren y ayudan, porque así, como biólogos no nos da la vida de saber cuántas especies hay, en dónde están, temas de migración. Entonces, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo esta parte de la actualización y trabajar con los ciudadanos y para los ciudadanos. Hablando institucionalmente aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde la Dirección General de Bibliotecas, debo de decir que pues tenemos varias maneras de acercarnos justamente para detonar estos procesos de difusión y divulgación. Uno de los que se ha convertido ya prácticamente en una especie de costumbre desde hace unos años, a partir del 18, es el evento masivo Feria Internacional del Cómic, en donde de pronto recibimos a muchos chicos que no necesariamente pertenecen a la UAP, sino que también se acercan. Entiendo que eso no necesariamente puede ser ciencia, pero los acerca al proceso de lectura y al gusto por la novela gráfica. Me encanta mucho platicar de esto porque lo veo con mi equipo colaborativo. Yo lidero un equipo colaborativo de bibliotecarios que por años, seguramente, ustedes probablemente han de tener esta concepción del bibliotecario que se queda ahí sentadito en la silla esperando que llegue un chico y le pida un libro o simplemente se lo entregue para desensibilizarlo y que se lo lleve a casa. Pero hoy en día estamos trabajando mucho en el sentido de trabajar con los bibliotecarios como agentes de cambio y fomento a lectura, pero en particular estoy trabajando con un grupo muy querido, muy apreciado y por ahí incluso están conectados algunas chicas, chicos de mi equipo de trabajo, en donde de alguna manera se le dan herramientas, se les enseña a funcionar con el sentido de docente, de alfabetizador, y ellos mismos, ya decía por ahí la palabra Germán, se empoderan justamente de ello y al empezar a entender que un proceso de educación no es exclusivo del docente, sino también uno mismo puede educar, puede formar, ellos mismos se emocionan y me cuentan de que ya estuvieron buscando esto y que estuvieron entrando a esta otra página y que, ¿qué te parece si hacemos esto? Eso me encanta, que tiene mucho que ver justamente con lo que es la ciencia ciudadana y este hecho de involucramiento de la gente, esa gente que de todo momento se siente un poco aislada y dirá, no, pues un científico es un señor con bata, viejito, canoso y además que está loquito. Ah, caramba, ¿cómo traemos estos paradigmas, ¿no? Y darnos cuenta, y seguro ustedes que están más en contacto con esta gente, que de pronto también ahí es una circunstancia que clásico, ¿no? De pronto ver palabras como pueblo, gente, de pronto también se identifican, ¿no? Y que uno puede diferenciar en realidad el tipo de personas con las que estamos colaborando. Y ya entonces hablaba, la Feria Internacional de Cómic, definitivamente el proyecto de alfabetizador bibliotecario, y les cuento que estamos ya colaborando, estamos trabajando en la creación de un centro de alfabetización informacional para la UAP, de tal manera que los estudiantes se vayan acercando a nosotros y a través de módulos, pequeños módulos, conversatorios, así como el chico tenga la posibilidad, sin esperar
capacitación presencial o una conferencia, llegar al centro de alfabetización, pedir un apoyo para generar su marco teórico y estar ahí seguramente estos chicos que estarán apoyándome ahorita o tu servidor estará colaborando justamente en darles estas competencias o herramientas de búsqueda de documentos, de curación de contenidos, de alfabetización informacional. Es lo que yo puedo comentar desde este lado, institucionalmente hablando. A mí esta parte de las bibliotecas me parece que tiene un papel así fundamental, ¿no? Hoy en día, sobre todo en la resignificación, como bien comentas, ¿no? O sea, quitar como este velo, ¿no? De que una biblioteca pues, es algo aburrido o donde únicamente vas a hacer consulta, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de lo de ciencias ciudadanas se apunta mucho a que las bibliotecas públicas, ¿no? De los centros comunitarios, bibliotecas rurales, ¿no? Sean o sea, un centro, ¿no? Donde se pueda buscar, además de lo habitual, pues se pueda buscar también cómo conectar con proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Por ejemplo, no sé, dejando ahí a lo mejor como algunos instrumentos de medición, ¿no? Como a lo mejor algunas herramientas para observación, enlaces, ¿no? O sea, que sean centro realmente donde se pueda vincular a la gente con el quehacer científico. Creo que esta resignificación de la biblioteca, en términos generales, muchos hablan, ¿no? De que siempre lo hemos escuchado hoy en día que pues, si el libro físico como tal, ¿no? Está en tiempos finales con todo este rollo de la digitalización, pero no es cierto, ¿no? Hoy en día es cuando más libros se imprimen. Entonces, creo que también esa parte donde hablamos de si las bibliotecas deberían de dejar de existir, porque he escuchado comentarios, ¿no? Así como, pues es que pues, ya nadie las visita, es que no, a lo mejor es que no están siendo utilizadas o no están siendo adaptadas, ¿no? A las necesidades contextuales. Pero el espacio está, ¿no? Hay proyectos súper bonitos, por ejemplo, Calocan es un proyecto muy bonito aquí en Puebla, ¿no? Que trabaja un grupo de chicas que se fueron a la Sierra Norte a montar bibliotecas, literalmente así, bibliotecas públicas. Lo más interesante es que no es solo una biblioteca, sino que quieren generar un centro, ¿no? de conocimiento holístico, ¿no? Donde llevan, obviamente hay participaciones, llevan conferencias, hay cines, recreativo, ¿no? Entonces, obviamente creo que debería ser como el nuevo estandarte, ¿no? de esta adaptación, pues, ante las necesidades que estamos viviendo, necesitamos, pues, adaptarnos o morir, extinguirnos, ¿no? Hay 1000 estudiantes en promedio acá en la Biblioteca Central Universitaria, les cuento. Y eso, bueno, definitivamente que no tenemos hoy en día la posibilidad de abrir al público en general cuando está la biblioteca infantil en el primer nivel, en la planta baja. Pero sí es cierto, es importante cambiar este paradigma de los centros bibliotecarios. Debería de haber en cada comunidad, Alfonso, sí, deberíamos de promover bibliotecas entre vecinos, sí, nos hacen falta estos espacios, pero además que haya libros que realmente donemos porque son padrísimos para que otros, porque luego hay bibliotecas que están llenas de libros que solo dejaron ahí. Sí, y se corre el riesgo del empirismo con esto de la investigación científica, ¿no? El resolverlo con tu propia experiencia, pero si se ve fundamentado con una teoría escrita y todo eso, bueno, pues entonces esa habilidad se extrapola, ¿no? Sí es cierto, hace falta invertir en esto. Esto es lo verdaderamente importante en lo que se debe invertir, en ciencia, en educación. Todo. Ponernos de acuerdo, es que sí, bueno, como sabemos que nos toca vivir, ¿no? En esta situación de escasez de recursos, necesitamos unirnos. Yo creo que eso es lo que necesitamos hacer, ponernos muy bien de acuerdo, porque tal vez nunca existan los recursos. Necesitamos movernos como sociedad si queremos que las cosas pasen, y eso también puede ser para ciencia participativa, para que no parezca que nos alejamos del tema. Pero en todo, tienes razón, porque sí. hay esta circunstancia del paternalismo, efectivamente, en donde necesitamos pedir que nos solucionen los problemas y esperar que llegue el Salvador y esas cosas que va a cambiarme mi vida.
cuando nosotros debemos ser capaces, ¿no?, de colaborar, y por lo que he estado escuchándoles, Sí, ustedes mismos forman parte de este cambio, ¿no? sí, hay que querernos más entre todos, ¿no? Me viene a la mente ahorita un proyecto de niños, precisamente en Argentina, de ciencia ciudadana, que son los cazadores de granizos. Es un proyecto bien bonito, ¿no?, donde por iniciativa se capacita a niños de preescolares, ¿no? Imagínense así, de niños chiquititos de preescolares, en una zona específica de Argentina, para que ellos puedan tener, y esas reglas, esos instrumentos de medición se los dejan en las bibliotecas comunes, donde ellos pues van midiendo con la reglita, van midiendo los granizos, ¿no? Y después les enseñan a partirlos, a medir los anillos, ¿no? Y de esta forma, obviamente ya el profesor es el que se encarga de subir como esa información, pero es algo padrísimo, ¿no? Ver cómo se pueden emplear, ¿no? Y se debería de emplear, bien comentado, todos los recursos disponibles para llevar un bien común, ¿no? Para poder ofrecerlos de una forma accesible, libre, ¿no? Y que obviamente involucre una participación, ¿no? Pero siempre partiendo desde el centro, ¿no? Que puede ser muy bien la estrella de la biblioteca, ¿no? Una biblioteca donde tengas la ilusión de ir, ¿no? De que pues voy a ver qué otras cosas hay por ahí, a lo mejor que hay otro proyecto de ciencia ciudadana que me puedo sumar, ¿no? No sé, algo por el estilo. Creo que deberíamos de trabajar en conjunto, sumando todos estos esfuerzos e ideas. Correcto, muchas gracias. Menciona Juan Flores en un comentario, dice, el arte ha sido una gran herramienta para la divulgación de la ciencia, creando un puente entre la academia y algún sector de la población, desde la ilustración científica hasta otras expresiones artísticas, muralismo, dibujo, etcétera, como lo mencionaban hace unos momentos, ¿no? Saludos, Juan, sí. Y justamente dice saludos a Tatiana, entonces creo que es muy importante poder recalcar esta parte de cómo se va dirigiendo. Una de las iniciativas, ¿no?, ha sido perdóname. No te preocupes. No interrumpí. Ha sido el muralismo, y varios coordinadores han trabajado justo con muralistas. Pau Cancún, que coordina Juan Flores justo y Cecilia Álvarez, han trabajado en varios murales con esta concepción justo de mural de forma colectiva, ¿no? Que represente a la sociedad, y han hecho cosas increíbles. También por ahí, saludos al programa de Aves Urbanas Orizaba y a toda la banda. Muchas gracias, saludos a todos y gracias por sus participaciones en este conversatorio. Y bueno, nos queda media hora de programa, y ya para finalizar vamos a terminar con la última pregunta y daremos paso si alguno de los participantes que están conectados de redes sociales tienen alguna pregunta, para poder hacer las preguntas abiertas. Entonces, última pregunta, y dice, ¿cuáles creen que serían las consecuencias de impulsar al área estudiantil a pensar en proyectos de ciencia ciudadana y divulgación y comunicación pública de la ciencia desde los primeros semestres? Excelente. Fundamental. Sí, fundamental. De hecho, yo creo que, bueno, una de las cosas que siempre he dicho es ¿por qué no poner como materia básica comunicación pública de la ciencia desde los primeros semestres? Entonces, fundamental. Así, bueno, crecerían las redes de divulgadores o comunicadores públicos de la ciencia. Y bueno, pues eso es justo siempre una de las cosas que digo es que si bien pues estoy en este camino, pero yo quiero que más personas se sumen, porque de verdad que de repente atender a toda la población, insisto, desde la parte biológica, ¿no? Tratar de hacer que se sume la gente para ayudarnos a la conservación de animales, plantas, ecosistemas en general, el minimizar los problemas ambientales. Necesitamos de más divulgadores, necesitamos de más gente que quiera trabajar con la sociedad, y por supuesto pienso que las consecuencias serían formidables. Entonces yo insisto que se metan programas de comunicación pública de la ciencia desde los primeros semestres. Sí, fíjense que
justo desde la observación de aves está vía de hacer estos grupos de observación y ha funcionado muy bien. En prepa, universidad, tenemos varios exitosos aquí en Ciudad de México, como en la UAM Xochimilco, se llaman guameros pajareros. El tema es que, bueno, se une quien así lo desea, dan cursos cada año de la observación de aves, pero lo que quiero decir es, de nuevo, ¿no? En esta falta de recursos, a lo mejor antes los biólogos viajaban más, ahora, ¿no? Siempre está esta discutidera y más en esta situación de pandemia. Estos chicos pudieron visitar algunos sitios, ¿no? O por lo menos desde casa tener la experiencia, así sea desde su espacio verde. El tema es que, bueno, ya ahorita eh, recobraron las salidas, pueden visitar y aprender entre ellos de la naturaleza y pues aprendes entonces de hongos y de plantas y de reptiles y de una manera muy fresca, estilo Montessori. Entonces es una gran herramienta. Sí, y bueno, los estudiantes, también tenemos estudiantes dentro de la red, por supuesto. También son grandes voluntarios y son esenciales para también hacer esto. Una de las circunstancias que nos encontramos también de pronto es que un estudiante puede llegar a la universidad, por ejemplo, y quiere salir a los 5 años y decir, señores, ya estoy listo, ¿quién me contrata? ¿No? Definitivamente, aquí cuando efectivamente coincido con lo que decías, maestra, de que desde el principio irlos involucrando en este sentido, y entonces se convierten empiezan a valorar lo que tienen, empiezan a aprender mucho más, y entonces, pues prácticamente cuando están terminando la carrera es un momento más, porque el paso ya lo dieron desde hace unos años, ya están trabajando, ya están laborando, ya están colaborando, ya están produciendo, y entonces, pues prácticamente la carrera se convierte en algo que les fundamente, les fortalece. Sí, yo incluso hasta quitaría un poquito, cambiaré la palabra consecuencias. Yo creo que la palabra consecuencias es como algo malo, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, definitivamente es un gran impacto. Y bueno, a corto plazo, a mediano plazo, pues es la generación o sea, si nos vamos al sentido estricto económico, pues el divulgar científicamente puede ser un gran generador de empleos de entrada. Eso mejora incluso económicamente un país, que eventualmente llegaremos al tan anhelado primer mundo, porque estamos en proceso de desarrollo, yo creo que hace 50, 60 años, y nada más no podemos dar ese salto justamente porque no nos atrevemos a confiar más allá, a confiar en la ciencia como tal, y entender que no que todo se soluciona así realmente, que es prácticamente el entrar a las grandes ligas, vamos a ponerlo de esa forma, en cuanto a países económicamente hablando, está justamente en la inversión a la ciencia, pero como lo mencionábamos hace un rato, y si no se invierte, nosotros mismos generarla, divulgarla, trabajar en ella. Gran impacto, gran consecuencia le veo. Ojalá que algún día nos toque y que nos toque a nosotros ver esos resultados que seguramente serán maravillosos. Gracias, licenciado. Este ejemplo que estaba platicando Tatiana sobre un grupo en específico el de guameros pajareros, no es exclusivo. Se han creado muchísimos grupos de observación de aves, que es en lo que podemos más platicar nosotros, pero se han generado muchísimos grupos y bueno, me parece que de otras disciplinas obviamente existen, pero el entusiasmo en las universidades genera muchísimas cosas porque empiezan a haber más cohesión entre los mismos alumnos y esta información además se puede multiplicar hacia otras partes, ¿no? El entusiasmo de los alumnos que existen en las universidades puede generar otros grupos incluso cerca de casa y pueden además mejorar su experiencia de aprendizaje en las universidades y permitirles desde tempranas, desde el inicio de sus carreras, poder ayudar a contribuir en ciencia ciudadana y participativa.
Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más gusta agregar algo a esta pregunta? Yo, perdón, disculpen por los problemas técnicos, pero se puso loco el internet. Con respecto a esta pregunta, creo que es parte fundamental de lo que hemos estado platicando, ¿no? El hecho de despertar la conciencia o el pensamiento científico, ¿no? En nuestras generaciones venideras, seguramente nos va a acarrear como consecuencia grandes beneficios a nivel sociedad, ¿no? Por ejemplo, estas iniciativas, ¿no? De detonar iniciativas, yo creo que sí, desde la parte a lo mejor como y, no sé, como de recompensa, ¿no? Como de, se me fue la palabra, incentivos, ¿no? Incentivar mucho a la comunidad para que tenga una recompensa, ¿no? Lamentablemente, pues así es como funciona en un inicio, ¿no? Los enamoramos gracias a una recompensa, ¿no? Así como, pues si participas en este concurso podrás tener tal cosa, ¿no? O sumar tal cosa, o tener tal cosa, pero creo que puede generar o puede haber muy buenos espacios, ¿no? Particularmente desde los consejos de ciencia, ¿no? Que invitan muchas veces a las comunidades académicas, pero de universitarios o más para abajo, a participar en proyectos de divulgación, ¿no? Yo particularmente he visto chicos de nivel prepa, ¿no? Que son literalmente ajenos a la ciencia, pero les gusta meterse en proyectos de divulgación, ¿no? Porque pueden trabajar con el arte, por ejemplo, ¿no? Una chica que conozco ganó un primer lugar de divulgación científica acá en Puebla, haciendo un video sobre la concientización de la contaminación de los productos utilizados contra el COVID, ¿no? Pero en una forma artística, con un lenguaje, de hecho incluso hizo una narración, ¿no? Así como de un cuento, utilizando recursos digitales en animación, cosas muy bonitas, ¿no? Que realmente pues ella me comentaba que eso le cambió para siempre la perspectiva de la ciencia, ¿no? Es que me decía, es que yo pensaba que la ciencia era solamente para los inteligentes, ¿no? O solamente para los buenos en matemáticas, ¿no? Yo no me imaginaba que yo, siendo una chica que va a estudiar artes, ¿no? Está ahorita en la UAP, justo en animación digital, me decía, es que por allá va mi camino, ¿no? Me acaba de abrir los ojos para entender que puedo aportar a la ciencia sin ser científica, ¿no? Puedo poner al servicio de los demás mis habilidades, ¿no? Regresamos a este punto que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Mis habilidades, mis hobbies, ¿no? Mis pasatiempos, los puedo poner al servicio de divulgar, de ampliar, sin necesidad de pues, ser totalmente pues, científica en términos fácticos, ¿no? Entonces creo que si vamos cambiando de a poco esas mentalidades, empezaremos a eliminar, ¿no? Estas barreras que muchas veces hacen, no muchas veces, ¿no? Que siempre hacen mucho daño, ¿no? La barrera de artes acá, humanidades de este lado, ¿no? Sociales por acá, ¿no? Los experimentales y los exactos, y o sea, son como pequeñas islas que no nos ayudan a tener comunicación, ¿no? Y terminamos siendo un archipiélago de especialistas en todos lados, pero que no nos comunicamos, ¿no? Entonces, si fomentamos y hacemos ver que la divulgación, pues, tiene cabida para todos, creo que podemos generar como lo que buscamos, ¿no? Esta trascendencia en la sociedad. Muchas gracias, maestro. Y bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo a esta pregunta, a estos temas que se han tocado. Correcto. Pues tenemos algunas preguntas. Bueno, ya fue la última pregunta que tuvimos sobre la participación para todos. Y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas de los que han estado pidiendo el en vivo. Y tenemos la primera pregunta de parte de Alejandro Chávez. Dice, ¿hay algunos apoyos económicos como de asesoría sobre el proceso para publicación de historias, libros de ilustraciones con temática ambiental? Que exista así como un apoyo en especial para ese tema, pues bueno, es que existen muchísimos apoyos, ¿no? Hay muchas convocatorias y pues ya dependiendo, o sea, no necesariamente es como el tema en particular. Yo lo invitaría a que revisara muchas convocatorias que existen y bueno, hay algunas que
que están enfocadas hacia la publicación de libros y demás, y ahí podría recibir el apoyo. Ok, correcto. ¿Alguna página en especial donde se pueda meter a buscar algo para guiarlo? Perdón, que no te escuché qué tema es. Preguntó Alejandro Chávez que si hay algunos apoyos económicos como de asesoría sobre el proceso para la publicación de historias, libros o libros de ilustraciones con temática ambiental. Ah, ya, temática ambiental. Pues que nos pase más bien su correo. Sí, por ahí recuerdo alguno. La verdad es que no lo tengo como ahorita y seguramente tampoco ninguno. Okay. Sí. Correcto, Sí, Alejandro, te si nos puedo estás pasar algo. escuchando. Correcto, si nos estás escuchando, Alejandro, si nos puedes dejar tu correo y con gusto se lo podemos proporcionar a nuestros ponentes para que ellos puedan a darte acceso a una información necesaria, ¿no? También nos tiene como comentario de Montse Torres, dice, hola, concuerdo totalmente con que necesitamos que nos vayan involucrando en estos temas desde que estamos en los primeros semestres de universidad, porque cuando terminamos la carrera es un impacto fuerte entrar al campo laboral, como llegamos a pensar que sería durante la licenciatura. Sí, y esto de justo hacer voluntariados es una manera, digo, en otros países esto es trabajo, es reconocido como trabajo también, que lo es. Te puede ayudar a hacer currículum, también te conecta con personas, o sea, en realidad lo que en cualquier trabajo te vas a enfrentar A la vida socialmente. laboral. Sí, exacto. La última pregunta, por ejemplo, también va relacionada con esto. Cuando empiezas a ver o a hacer grupos de ciencia ciudadana o de ciencia participativa o de divulgación en las universidades, se empiezan a formar colectivos. Y esos colectivos te llevan a muchas cosas, porque puedes empezar a formar grupos que pueden empezar a darse cuenta justamente a bajar, para poder a organizarse para poder bajar fondos o para poder trabajar interdisciplinariamente y poder, a lo mejor hay un ilustrador en ese momento y a lo mejor hay otro artista y a lo mejor hay alguien que quiere hacer una guía de algo y entonces se juntan entre ellos y no necesariamente debe haber un apoyo económico, pero sí es una forma de dar a conocerse. Entonces es una buena oportunidad el trabajar en conjunto y empezar a hacer este tipo de grupos de divulgación para poder comenzar a darse a conocer y de igual forma generar una experiencia para poder integrarse al mundo laboral. Sí, no, y esto genera oportunidades. O sea, por ahí hace rato Germán dijo algo que me parece esencial, justo de reconocer en el trabajo voluntario, es que no porque sea voluntario quiere decir que no esté en razón a los objetivos de la persona o de la institución con la que trabaja, o hasta en este sentido económico. O sea, sí pasa, varios de nuestros voluntarios son parte de instituciones, de gobierno, ACES, ACES son los más, clubes de observación, pero justo esta enorme comunidad que se ha creado en relación a la observación de aves también está, sin darnos cuenta, produciendo oportunidades para todos. Entonces es un ganar-ganar. A lo mejor no es exactamente la panacea, no lo creo, pero es la manera en la que también se generan oportunidades. Sí, se vuelven redes de colaboración. Justamente. Exacto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y siempre a las generaciones que están por egresar o que acaban de ingresar a la universidad, pues siempre les digo, métanse de voluntarios, participen en proyectos y quizás, como mencionaba Tatiana, de repente es es que es gratis. Bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza y justo lo que no es gratis y lo que te vas a llevar el resto de tu vida es la experiencia. Exacto, el conocimiento, el aprendizaje es muy caro. Sí, entonces, bueno, pues eso, justo cuando salgas de la carrera, pues puedes decir, estuve aquí, estuve allá, participé en este proyecto, colaboré, y ya, eso ya es una experiencia que tienes y que, bueno, pues te va a ayudar el ingresar al mundo laboral. A enfrentar los retos que se presentan día a día, ¿no? Principalmente.
¿Hay algún modo, bueno, no sé, en el área de Conavio o con usted biólogo también de parte de la biblioteca, ¿hay algún voluntariado que quieran, no sé, mencionar, que si gustan también los que están viendo puedan acercarse con ustedes para poder acercarse al área voluntariado, que si les interesa, pues con gusto puedan hacerlo? Bueno, es que nosotros tenemos un proceso de servicio social y es cuando se acercan los chicos para trabajar y colaborar en proyectos. Sí, normalmente tratamos de evitar el clásico servicio social de cargar cajas, ¿no? Sino que realmente los chicos comunicadores, por ejemplo, se metan a este proceso justamente. Tenemos comunicadores que están divulgando lecturas en TikTok, por ejemplo. Tenemos ilustradores, diseñadores que trabajaron muy con nosotros en el evento de Ficomics. Entonces, yo también le diría a aquellos que efectivamente están buscando, hay una palabra que de pronto se ha connotado de manera negativa, que es el prestigio, pero es cierto, es primero muy, muy importante el generar prestigio, que después las consecuencias financieras van a llegar. Lo digo por experiencia, de hecho, literal, y yo creo que muchos de los que estamos aquí en el panel, o todos, comenzamos así finalmente, trabajando, colaborando, no veíamos cuándo, ¿no? Pero de alguna manera y poco a poco se iba dando las condiciones, y hoy a unos años de haber comenzado así, pues nos damos cuenta de que vale la pena, ¿no? Entonces siempre pedirles, chicos, las nuevas generaciones, sean pacientes, va a llegar. Claro, no hay que esperar 20 años, no esperando así que llegue, pero yo creo que hay que ser pacientes en ese sentido. Hay un comentario justamente también de Alejandro Chávez que dice, lamentablemente en México no todas las personas tienen el privilegio de ser voluntario. Creo que esto es una barrera económica y social para que todos se involucren en la ciencia y en la conservación, especialmente en comunidades más marginadas. ¿Qué opinan Sí, respecto a eso? Definitivamente es un gran problema, pero también, obviamente hay de voluntariados a voluntariados. Hay ocasiones en que los voluntariados ya básicamente los toman como un trabajo y es una exigencia, entonces hay que aprender a reconocerlos, ¿no? Sin embargo, también puede ser una experiencia en edades tempranas para saber qué elegir o no como voluntariado, ¿no? O como un trabajo no remunerado. Pero, por ejemplo, hay momentos, incluso como estaban platicando hace ratito, que incluso no siempre tienes la oportunidad o no es el momento preciso como para tener el trabajo que tú quieres o relacionado con tu carrera o una relación directa. No sé, a lo mejor sales de la escuela de biólogo y no tienes un trabajo de biólogo inmediatamente. Bueno, pues esa oportunidad, por ejemplo, con voluntariados, con generar experiencia, con hacer colectivos, te permite mantenerte cerca de tu meta o de tus sueños o de lo que tú quieres lograr, aunque tengas que estar trabajando en otra cosa. Pero siempre te ayuda a mantenerte cerca y mantener como la línea en la que quieres llegar, y entonces en algún momento llegará la misma oportunidad y la misma experiencia que vas adquiriendo, porque además adquieres experiencia y vas adquiriendo logros personales que se van convirtiendo en más grandes y más grandes. O sea, a veces los voluntariados son muy, muy importantes porque además de generar redes, te generan experiencia propia y en algún momento podrás regresar a lo que tú quieres lograr. Pero también depende mucho de cómo lo tomes. Es decir, sí, la paciencia es un componente muy importante, pero también es una oportunidad para mantenerte en lo que tú quieres hacer, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en este tema, yo me acuerdo estando en la carrera, de repente ves voluntariados para irte a otro país, y pues eso es lo complicado, ¿no? Que de repente de manera financiera pues no te alcanza. Entonces, bueno, pues empiezas con los voluntariados dentro de la propia facultad. Hay muchísimos investigadores que tienen proyectos, inclusive hasta internacionales, y que a veces estos proyectos están subsidiados. Y bueno, pues ya te tocó que te fueras de gratis a viajar para otro lado, y pues era con el profesor de la facultad, ¿no? O sea, no había que ir más lejos, sino empezar ahí con lo que tienes a la mano, ¿no? Claro. Sí, es correcto, es correcto. Sí, creo que solo No, adelante. quisiera no como confundir las ideas. O sea, creo que estamos de acuerdo en que sí, o sea, tienes razón, Alejandro, los voluntariados de repente
no son posibles para todas las personas, y sí hay situaciones bien complicadas, que pues solo no tienes la posibilidad de dar tiempo libre para hacer esto. Yo creo que estamos de acuerdo todos. Sí, hay casos en donde esto pues es una posibilidad para avanzar. Cuando hay ese chance es una gran oportunidad, y estaría bien que lo tuvieran ahí presente. Tal vez no es ahora. Yo siento que justo, bueno, no siento, yo creo que de adolescente me hubiera encantado, o sea, me hubiera encantado voluntariar desde muy pequeña, en mi vago recuerdo, pero justo, por ejemplo, tener para el transporte tan solo para llegar al sitio me era imposible. Eh, pero llegué a otro momento en el que tuve el chance, y lo que sí te puedo decir es que vale la pena, pues, y ojalá, que gracias por tu comentario, es súper importante que trabajemos, y lo estamos haciendo. Tenemos proyectos, eh, eh, ahora mismo el programa de aves urbanas con la Universidad de Cornell, en ubicar de qué manera podemos crear líderes en comunidades con situaciones complicadas. Sí, es un tema importante que necesitamos tener sobre la mesa cada vez más. Sí. Es un tema para reflexionar, ¿no? Es un Sí. tema para reflexionar y también ver la parte de la cultura que, como lo menciona Alejandro, ¿no? La cultura de México, la cultura que hace unas preguntas, también lo comentó el licenciado José, de cómo se va llevando todo desde inicios, ¿no? Desde casa, universidad, escuela, cómo vamos saliendo. Entonces creo que es una parte que hay que reflexionar y una parte que hay que también cuestionarse, ¿no? Cómo poder ir cambiando para poder dar en pro a lo que buscamos, ¿no? A la divulgación, Sí. a la ciencia, al acercamiento, ¿no? Pues no sé si alguien tenga algo más que agregar, alguien guste decir algunas palabras de más. Correcto, pues agradecemos muchísimo su asistencia a todos ustedes y haber aceptado la invitación. Con esto damos por terminado el primer día del conversatorio que creo que ha sido muy enriquecedor escuchar todas las experiencias y opiniones de cada uno de ustedes, y bueno, que estamos en pro de la divulgación, o sea, bueno, más bien en pro de mejorar la divulgación científica y poder apoyar lo que es la divulgación en nuestro país, ¿no? Asimismo, pues agradecemos también a todas las personas que nos vieron por redes sociales, por el live, y también al equipo de logística que ayudan de parte de Cipamex, y bueno, pues a todos los involucrados a este proyecto, que mañana continuará con otra sesión de preguntas y con más experiencias, con más ideas y con más objetivos que poder comentar. Les agradecemos muchísimo nuevamente. Yo soy Rogelio Dorantes, no sé si gusten a alguien más a agregar algo. Si se quieren unir al programa de aves urbanas, ojalá les podamos poner ahí el correo. Se pueden, o sea, los podemos conectar con coordinadores en las ciudades en las que nos encontramos, también la red de monitoreo comunitario. Escríbanos. Claro que sí, o si gustan dejarnos su correo en los comentarios, creo que podríamos también mencionarlo. De todos modos, les comparto el correo, que es avesurbanas@conavio.gov.mx. ¿Correcto? Sí, igual, y si nos quieren escribir para poder saber cómo integrarse a simplemente observar aves, por ejemplo, a utilizar las plataformas que tenemos en Conavio, con gusto también les podemos ayudar. Perfecto. Pues, sin más por el momento, agradecemos mucho su asistencia a todos. Espero haya sido enriquecedor como para nosotros también. Entonces, pues mañana continuamos con las preguntas y con más temas a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Mucho gusto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.